necesita con lo mal y de modelo que pueda solucionar un acuerdo, no sé si nacional, pero entre las fuerzas políticas, para poder constituir un gabinete que realmente sea de ancha base. Estamos conectados telefónicamente con Giovanna Peñaflor, analista política. Giovanna, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Yo no sé si exagero un poco, pero sinceramente creo que es muy importante lo de hoy. Lo que puede o no puede ocurrir hoy a partir de las 9 de la mañana. Bueno, realmente cada encuentro, cada posibilidad de encuentro entre poderes del Estado es una oportunidad en la situación en la que nos encontramos. Lamentablemente ya hemos visto otros momentos en que se han producido estos encuentros y que lamentablemente no han terminado en nada. Tal vez la novedad sea la expectativa que existe ante el actual presidente del Congreso por las posiciones más, antigobierno o antipresidenciales expresadas anteriormente que la de sus predecesoras. Pero en realidad lo importante es la agenda, o sea, no es el acto, simplemente el gesto político, sino es realmente si hay una agenda para que sea el punto de conversación. Y en eso la verdad es que no soy tan optimista. ¿Tú crees que, pero por qué lo dices? Porque ayer se anunciaba que el presidente ha pedido o ha anunciado que va a ir a la reunión acompañado de varios ministros, ¿no? Va a estar él, va a estar Aníbal Torres Vázquez, va a estar el ministro Chero, va a estar el ministro Alejandro Salas, va a estar Roberto Sánchez de Comercio Exterior y Turismo, y entiendo también va a estar el canciller César Landa. Es decir, y la presencia de estas personas que son las más cercanas, y va a estar el ministro de Economía también, tiene que ver con asuntos claves, ¿no? O sea, uno pudiera tener la impresión de que la voluntad es que hay una agenda amplia, ¿no? De temas... Bueno, mira, lo que pasa el primer tema es las circunstancias del presidente de la República, ¿no? Realmente las cosas que han venido pasando, por ejemplo, políticamente hablando, la liberación de Antauro Humala, el tema de esta situación extraña generada a raíz del audio que se difunde sobre la anterior presidenta del Congreso, Lady Camones, hacen pensar en una serie de estrategias, digamos, que tienen que ver más con recomponer el escenario político que con tener soluciones de fondo. Yo la verdad pienso que el presidente de la República no ha dado hasta el momento ningún gesto que permita establecer que va a haber una mea culpa y un cambio en el rumbo de las cosas como se venían dando, ¿no? Por ejemplo, el ministro que ha sido censurado ayer, antes de irse, ha dejado firmar un montón de cambios y de modificaciones para colocar gente que a él le interesaba en sus puestos, haciendo eco de lo que tú estás señalando ahora como uno de los problemas del sistema en el Perú. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, que se repiten permanentemente, que no son nuevas, efectivamente, pero en las cuales se han evidenciado más por la forma en que se realizan o porque el ojo de los medios de comunicación está en eso, que se ha evidenciado más en el último tiempo, sigue estando muy presente en el Ejecutivo. Del otro lado tienes un poder del Estado legislativo que tiene también que recomponer su imagen, que tiene un montón de problemas que solucionar y que veremos pues porque también el actual presidente puede generar confianza en algunos sectores, pero viene también de un partido débil, de un grupo de parlamentarios que no tiene peso suficiente y que habrá que ver pues si logra finalmente que esa llamada coalición, ¿no?, de partidos de derecha o como quieran llamarse, funciona de alguna manera más coherente de lo que ha venido siendo en el último tiempo. Ahora, ¿tú no crees que es decir, en el discurso de José Williams al instalarse como presidente del Congreso,
que era un discurso que ya había sido preparado y entiendo hasta concertado. No se habla de vacancia presidencial, por lo menos de manera explícita. A diferencia del tono de Lady Camones, que una de las primeras declaraciones que dio fue precisamente esa, que el presidente tenía que irse, ¿no? Ahora, ¿tú no crees que en todo esto, en cierto cambio de tono, tiene que ver el factor Antauro? Es decir, hay alguna gente que está pensando, ya, adelantamos las elecciones, se van todos, ¿y quién va a ser el próximo presidente? ¿Antauro? O sea, mejor nos quedamos con lo que tenemos, más o menos es lo que he escuchado decir alguna gente, ¿no? A eso es lo que me refiero cuando hablo de estrategia. ¿Por qué se libera en ese momento Antauro Humala? Hubo además toda una discrepancia si debía haber sido o no liberado, o sea, las circunstancias, y obviamente ese es el razonamiento que se busca crear en un sector de la población. No, mejor estamos, peor sería ir de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Ese es el razonamiento que suscita la presencia de Antauro Humala, que además es muy destacada, sus recorridos, ¿no es cierto? La forma en la que es recibido por la gente. Entonces, es el miedo, ¿no es cierto?, para que esta tendencia importante, yo diría esta mayoritaria, de adelanto de elecciones generales, que no es el tema de la vacancia solamente el que estaba en juego. Si hubiera sido ese el tema, realmente probablemente se habría resuelto mucho antes. El problema de... Perdimos el contacto, Giovanna. Aló. Sí, ya estamos. Sí, le decía que es precisamente, si fuera el tema de la vacancia, lo que hubiera estado en juego siempre, el asunto hubiera sido probablemente mucho más fácil de resolver. El problema es que el tema de fondo tenía que ver más bien con el tema de si se adelantan o no adelantan elecciones, y es allí donde quienes aparecen con confrontación permanente, el legislativo y el ejecutivo, tienen puntos de encuentro, ¿no es cierto? Porque es allí donde, adelanto de elecciones, eso es otra cosa. Porque claro, si hubiera sido solo por la vacancia y hubieran encontrado una manera pequeceré y quedarse el resto en su lugar, probablemente ya habría sido vacado el presidente Castillo hace bastante tiempo. Claro. Ahora, ¿qué tendría que pasar, Giovanna, para que tú dejes de ser pesimista con respecto a lo que podría pasar? O sea, ¿qué tendría que ocurrir hoy desde tu punto de vista que nos dé la esperanza de que esto puede ser distinto, de que podemos haber entrado en otra fase? Bueno, es que yo creo que finalmente tendría que el presidente Castillo no solamente tener una conversación con el presidente del Congreso, porque el problema está en su incapacidad para poder generar un gabinete de ancha base que realmente respondan a un ministro de Economía que diga, bueno, si vuelven a hacer esto, entonces ahí sí me voy, ¿no? Es decir, que no parece una pieza ahí puesta provisionalmente, como parecen todos los ministros, por la corta vida que tienen y los cambios incesantes en los que están. Entonces se necesita con lo mal y de modé que pueda solucionar un acuerdo, no sé si nacional, pero entre las fuerzas políticas, para poder constituir un gabinete que realmente sea de ancha base. Y yo no veo que el presidente esté ni remotamente cercano de esa posibilidad. Claro, ahora el problema es decir, ¿con quién tendría que concertarse el gabinete? Con partidos a los que, dicho sea de paso, le va a ir muy mal, según todos los indicios, en la próxima elección del 2 de octubre, ¿no? Bueno, finalmente, o partidos o sectores de la sociedad civil, el sector empresarial, sector de los trabajadores, en fin, o sea, una serie de grupos, si quieres, o por lo menos llegar a lo que fue un tema de un gabinete de notables, como lo pudo hacer en su momento Valentín Paniagua, porque si no logra caminar hacia eso, si sigue además en sus pequeños temas como defender mi sindicato creado, con las agendas del sindicalista Pedro Castillo, y no pasa a ser el presidente Pedro Castillo, entonces, ¿cómo se puede uno sentir
optimista con respecto a cuál puede ser el resultado. Y el hecho de que el actual presidente haya sacado el tema de la vacancia de agenda, habría que ver también si eso es lo que le va a generar una mejor aceptación al Congreso y a su gestión, porque no es el caso del Congreso dominado por fuerza popular que se percibía obstruccionista. Es el caso más bien de un Congreso que se percibe con los problemas de siempre, la incapacidad de reaccionar ante las falencias individuales de quienes lo conforman, no sé, casos escandalosos, y trabajar en pos de una solución global, porque también es cierto que el Congreso está entrampado en ese tema de vacancia, no vacancia, censura de ministros, pero finalmente no aparece tampoco promoviendo un camino, ¿cierto? Una legislación. Pero, y hay un montón de, incluso también de leyes que debieran ser observadas o cuestionadas por el Congreso, que afectan a la actividad económica o a los trabajadores o a los empresarios, que tampoco lo es. Bueno, habrá que esperar. Vamos a ver qué es lo que pasa hoy a partir de las 9 de la mañana. Te agradezco mucho, Giovanna, por habernos atendido. Ha sido muy gentil. Giovanna Peñaflor, analista política, ha estado con nosotros.